Las relaciones entre Estados Unidos y China están en su peor momento de la historia moderna. El robo desenfrenado de propiedad intelectual por parte de China es real. Quieren revivir la Guerra Fría en el siglo XXI. Sobre la guerra financiera con Estados Unidos. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China ha dado un nuevo giro con los visados de estudiantes en la línea de fuego. Un país decide luchar contra el otro. ¡Ya déjanos en paz! Los estudiantes somos inocentes. Huawei tiene problemas por la tercera ronda de sanciones de Estados Unidos. El conflicto con China durará más que la administración Trump. Las principales causas del conflicto abarcan décadas. Responsabilizan a China tras su ingreso a OMC por la pérdida de sus empleos y sus comunidades. ¿Qué pasó con las fábricas? Cerraron, todas se redujeron y se dividieron. Para China, el motivo de la desconfianza se remonta incluso al siglo pasado. Mucha gente que hable de los jardines imperiales lo verá como un símbolo de humillación. Es la prueba de que una China débil será invadida por países occidentales más avanzados tecnológicamente. La humillación y la ira afectan a ambos bandos del conflicto. Dicen que esta es la tierra de las oportunidades, pero para los pobres esta no es la tierra de las oportunidades. Es la tierra de un embudo profundo en el que cayeron e intentan volver a salir sin ningún tipo de apoyo. ¡Liberemos a Hong Kong! ¡La revolución es nuestra hora! ¡Por la independencia de Hong Kong! ¡La revolución es nuestra hora! Estados Unidos quiere utilizar a Hong Kong para infiltrarse en China continental o incluso subvertirla. Mi hijo tiene 21 años. Su mejor amigo acababa de morir. La gente culpaba a China. No se vislumbra el final de los daños a la economía y al empleo. ¿Y qué hacen? ¿Culparse por no tomárselo en serio o buscar un chivo expiatorio? Xin es el chivo expiatorio conveniente. Pekín. Nací en 1989. China ha experimentado grandes cambios en los últimos 30 años. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, crecí en los años 90 y principios de los 2000. En aquella época faltaban muchas cosas materiales, incluso en comparación con la actualidad. Durante el invierno comíamos las mismas verduras una y otra vez. Siempre era repollo y zanahorias. La generación de mi madre, nacida en los años 50, lo pasó aún peor. En ese tiempo pasaban mucha hambre y frío, ya que no tenían suficiente ropa. Los jóvenes de hoy, que trabajan en una gran ciudad y tienen estudios superiores, ya no se preocupan por nuestras necesidades materiales. Este lugar es Sanlitun, en Pekín. Es una zona de moda donde a los jóvenes les gusta pasar el rato. Allí se puede ver una tienda de Apple, entre muchas otras marcas importantes. La generación joven sabe que China sufrió 100 años de humillaciones, que fuimos invadidos por potencias extranjeras, que sufrimos guerras civiles y pobreza, pero que finalmente llevamos a cabo reformas y alcanzamos el éxito económico. Muchos jóvenes ven esto como un gran logro. Y por eso, su sentido de nacionalismo y amor por este país es muy fuerte. Las tensiones con una potencia extranjera han hecho que los chinos sean más patriotas que nunca. Esto no solo se debe a la geopolítica actual, tiene su origen en la educación patriótica. ¡Atención!
La formación patriótica es importante desde la escuela primaria hasta la universidad e incluso el doctorado. Todos los niños deben unirse a una organización donde aprendan sobre formación patriótica y asimismo deben aprender sobre los valores del Partido Comunista. Los niños deben llevar un pañuelo rojo. El significado de estos pañuelos rojos es la sangre de los mártires revolucionarios que sacrificaron su vida por China. Así que todos los ciudadanos, realmente sin importar su edad, lo saben muy bien. Cuando se trata de formación patriótica, hay un lugar en China que es esencial para todos los estudiantes: los jardines imperiales. Cada año, decenas de miles de chinos acuden al lugar que consideran la escena de un crimen. La destrucción del Palacio de los Jardines Imperiales en 1860 durante la Guerra del Opio sigue pesando sobre las relaciones entre Pekín y Occidente. Este complejo es conocido como el Jardín del Perfecto Brillo. Los Jardines Imperiales fue el centro político de la dinastía Qing. Como centro político y administrativo, era incluso más importante que la Ciudad Prohibida. Los Jardines Imperiales son considerados la zona cero de China. El saqueo de innumerables objetos valiosos por parte de las fuerzas invasoras francesas y británicas y la decisión de las fuerzas inglesas de reducirla a cenizas forman parte de las lecciones obligatorias para todos los niños chinos. Desde pequeña me enseñaron que los Jardines Imperiales es el complejo más espléndido, pero fue destruido. Ahora cuando vamos a visitarlo, solo vemos las ruinas. Para ayudar a la gente a imaginarse los Jardines Imperiales en todo su esplendor, Hoyen y su equipo llevan 20 años trabajando minuciosamente en un proyecto de digitalización. Nosotros utilizamos la información arqueológica del yacimiento y junto con la información histórica que quedaba, pudimos armar el rompecabezas. Entonces, el 5% procedía de pistas históricas y el 20% de la arqueología. Gracias a esta investigación conseguimos recrearlo con un 95% de exactitud histórica. Los Jardines Imperiales era lo más hermoso de la China de aquella época. Cuando los ingleses decidieron quemarla, debieron pensar lo mismo, que debían destruir lo mejor que tenía China. Esta fue una cita de un diario dejado por los británicos. Escribieron: quiero destruir lo que más ama el emperador, quiero que sienta el verdadero dolor. Ajá. Pienso que deberíamos centrarnos en nuestra relación con el resto del mundo. Si queremos hablar de las lecciones que aprendimos, debemos evitar cualquier guerra. Es lo que todos deseamos, pero de ser inevitable, entonces debemos actuar en defensa propia. Eso quiere decir proteger lo nuestro. Los Jardines Imperiales es un complejo muy importante para mi generación por nuestra historia y formación patriótica. Mucha gente que hable de los Jardines Imperiales lo verá como un símbolo de humillación. Es la prueba de que si China decae, nos invadirán. Una China débil será invadida por países occidentales más avanzados tecnológicamente. La lección para muchos chinos es que debemos desarrollar el país y ser autosuficientes. Cuando el Partido Comunista tomó el poder en 1949, anunció el fin de un siglo de humillaciones. La visita de Nixon en 1972 cambió la trayectoria de la China moderna y su forma de relacionarse con Occidente. En 2001, con el apoyo de Estados Unidos, China ingresó en la Organización Mundial del Comercio. El comercio bilateral se disparó. Incluso la salsa de chile fabricada en China llegó a los hogares estadounidenses. Al permitir la integración de China en la economía mundial, esta logró sacar de la pobreza a 800 millones de personas. Por eso pienso que China se ha beneficiado enormemente de la estabilidad fomentada por Estados Unidos en la posguerra fría.
Creo que los Juegos Olímpicos de Pekín señalaron la llegada de China como potencia mundial. Y fue evidente para los que estábamos en Washington viendo los tambores que se trataba de una nueva potencia. Creo que los historiadores recordarán 2008 como un año trascendental, en parte por los Juegos Olímpicos de Pekín, pero también por la crisis financiera mundial. Wang Qishan, actual vicepresidente, que en ese momento era el viceprimer ministro de Finanzas, prácticamente sermoneó al bando estadounidense. Nosotros, China, pensábamos que ustedes, desde Washington, sabían cómo dirigir realmente una economía moderna. Nosotros estábamos descifrando diferentes aspectos de nuestra economía y nuestro sistema financiero basándonos en lo que ustedes hacían. Y ahora, por culpa de su mala gestión, el mundo entero está en crisis. ¡Queremos que paguen! ¡Queremos que paguen! ¡Queremos que paguen! Ustedes no saben nada y ya no tenemos que seguir su modelo financiero. En la década siguiente, el sentimiento de patriotismo y orgullo que sentían los chinos siguió el ritmo del crecimiento económico. Y este patriotismo alcanzó su punto álgido en 2019. El 70º aniversario de la fundación de la República Popular China se celebró a bombo y platillo. China tenía mucho que celebrar. Millones de personas salieron de la pobreza, ciudades futuristas, una clase media acomodada y una iniciativa mundial de la franja y la ruta en la que enormes proyectos enarbolaron la bandera china en todas partes, desde Rusia hasta Myanmar y África. Al celebrar el 70º aniversario el año pasado, el pueblo chino se emocionó y sintió orgullo. Esas emociones eran auténticas. Todo el mundo sabía que China fue débil y pésima en el pasado y que fue objeto de acoso por parte de otros. Esto está en la memoria de todos, pero después, tras nuestro duro trabajo, logramos algunas cosas. Para muchos, las emociones eran muy intensas. Todo el partido, el ejército y el pueblo de todas las etnias deben unirse más estrechamente y cumplir el sueño chino del gran rejuvenecimiento nacional y patriótico. Pero mientras China lo celebraba, en Hong Kong surgían voces de disconformidad. ¡Liberemos a Hong Kong! ¡Por la independencia de Hong Kong! ¡La única salida! Para los dirigentes chinos había un país responsable de los disturbios en Hong Kong. El Congreso estadounidense apoya a los manifestantes de Hong Kong. Esta flagrante injerencia extranjera es contraria al derecho internacional y a la conducta de la diplomacia internacional. Fuerzas extranjeras están manipulando, conspirando e incluso organizando acciones relevantes. ¿Pueden esos funcionarios estadounidenses decirle al mundo qué tipo de papel ha desempeñado su país en los recientes incidentes de Hong Kong? ¿Qué pretenden hacer en concreto? Deseamos que Estados Unidos retire sus negligentes manos de los asuntos de Hong Kong cuanto antes. Hong Kong. ¡Liberemos a Hong Kong! ¡Liberemos a Hong Kong! ¡Liberemos a Hong Kong! ¡Luchemos por la libertad! ¡Liberemos a Hong Kong! 1 de octubre de 2019. Mientras China continental celebra el 70º aniversario del dominio del comunismo, Hong Kong se ve sacudida por las protestas.
A medida que los acontecimientos se intensificaban, Estados Unidos y China se enfrentaron por la nueva Ley de Seguridad Nacional de Pekín en Hong Kong. Washington criticaba la medida de Pekín que socavaba las libertades y la autonomía de Hong Kong, mientras que Pekín acusaba a Washington de interferir en sus asuntos internos. La guerra comercial ya hizo que Estados Unidos pareciera un adversario para China en 2019. La respuesta estadounidense a los acontecimientos en Hong Kong fue como echarle leña al fuego. ¡Apoyamos la ley de seguridad nacional! En julio de 2020, las firmas de más de 1,65 millones de residentes de Hong Kong se presentaron en el Consulado General de Estados Unidos para expresar su oposición a la injerencia estadounidense en los asuntos de Hong Kong. ¡Apoyamos la ley de seguridad nacional! ¡No a la injerencia extranjera! Stanley M. es el presidente de la Federación de Sindicatos de Hong Kong. Esta organización es el mayor grupo sindical de Hong Kong, con más de 410,000 afiliados. Él encabezó las protestas ante el consulado estadounidense. Nosotros le pedimos a Estados Unidos que se detenga ahora mismo. Seguir interfiriendo solo demuestra que no tienen vergüenza y que provocan el descrédito entre nuestras naciones. El caos de 2019 fue una muestra de la participación de alto nivel de Estados Unidos. Entre el establecimiento de sus diversos actos, destacan la sanción a Hong Kong y la cancelación del trato preferencial a esta región. Además, la reunión de Estados Unidos con representantes del campo de la oposición, Anson Chan, Martin Lee, Dennis Kwok, entre otros, estas mismas personas también pidieron sanciones para Hong Kong, un flagrante acto de colusión extranjera e injerencia política. Hola, ¿qué tal? Como esta es la sede de la Federación de Sindicatos de Hong Kong, tras los disturbios del año pasado, este es uno de los blancos. El cartel fue dañado con algunas palabras, así que el daño fue bastante significativo aquí. El impacto económico de las protestas fue enorme. En primer lugar, en la industria del turismo y el sector de la alimentación y las bebidas. ¿Qué diferencia hay entre su negocio de ahora y el de antes? Estoy obteniendo un tercio. ¿Un tercio? La situación también ha causado un gran daño a nuestra generación más joven. Lo que vemos ahora son más de 3,000 estudiantes fichados. Creo que estos 3,000 y tantos estudiantes son más bien inocentes porque algunos de ellos no son tan maduros, pero sí han sido incitados por estos grupos políticos. En consecuencia, han cometido muchos delitos, los cuales tienen que pagar. El futuro de estas personas afectadas me es realmente abrumador. Creo que Estados Unidos quiere utilizar a Hong Kong primero como puente y luego para extender su influencia al continente. Todo el mundo sabe que las relaciones chino-estadounidenses son cada vez más tensas. Por eso emplearán diferentes formas para utilizar a Hong Kong. Imaginen que es una pieza de ajedrez o un puente. Quieren utilizar a Hong Kong, ya que ésta se encuentra dentro del marco de un país, dos sistemas. Y por eso hay lagunas dentro de esta nación de un país, dos sistemas. Cuando se trata de la seguridad nacional, Estados Unidos cree que tiene la oportunidad de aprovecharse de ello. Por eso considero que quiere utilizar a Hong Kong como base para infiltrarse en China continental o incluso subvertirla. Las opiniones de Stanley Yang coinciden con lo que han expresado los líderes del gobierno en Pekín. En 2019, el Ministerio de Seguridad Pública de China comunicó a la policía que debía impedir una revolución de colores. Pero las opiniones en Hong Kong están profundamente divididas sobre si Estados Unidos tuvo un papel en los problemas de la ciudad.
En realidad, Estados Unidos apoya cualquier movimiento social o democrático en el mundo porque son sus propios valores y creen que la democracia es el mejor modelo del mundo. Así que reciben cierto apoyo moral de Washington y mucha gente tiene esa teoría de la mano negra, asumiendo que podría haber un gobierno secreto, quizás Estados Unidos, y está detrás de todos estos movimientos. Pero si se buscan los recursos de los manifestantes, el dinero que tienen o los suministros de que disponen, en su mayoría proceden del propio pueblo, del pueblo de Hong Kong. Porque hoy en día, con la economía digital, con el internet, con todas las tecnologías, los manifestantes pueden hacer la externalización colectiva. Si nos fijamos en todas las pruebas, en todos los informes de prensa o incluso en los informes del propio gobierno, no hay pruebas de que Estados Unidos esté llevando a cabo ninguna acción real y concreta para impulsar esa protesta o la llamada revolución de colores en Hong Kong. Si se hace una encuesta popular, creo que muy pocos creerán que hay una mano negra, en particular del gobierno estadounidense, detrás de todo el movimiento. Mientras continúan los debates sobre si Estados Unidos tuvo o no algo que ver en los disturbios de Hong Kong, el país norteamericano, en respuesta a la Ley de Seguridad Nacional, puso fin al estatus especial que concedía a Hong Kong en las relaciones diplomáticas y comerciales. También impuso sanciones a funcionarios por su papel en la represión de la disidencia política. Estados Unidos sancionó a 11 funcionarios del gobierno central y también de Hong Kong. No nos intimidarán. Al contrario, el pueblo se siente honrado de estar en esa lista. Esas sanciones son un reconocimiento. Mientras los titanes siguen enfrentados por Hong Kong, Taiwán se ha convertido en otro punto álgido. Taiwán. En 2020, Estados Unidos promulgó leyes que permitieron a los buques de guerra estadounidenses hacer escalas en Taiwán. Y sus ventas de armas a esta nación aumentaron con una ceremonia de alto nivel en la inauguración de un centro de mantenimiento de aviones de combate F-16 en Taiwán en agosto de 2020. Este centro es la primera instalación de servicio de F-16 en la región Indo-Pacífica. Todo esto llama la atención porque Washington hizo en su día todo lo posible por restarle importancia a sus intercambios militares con Taipei para no enfurecer a Pekín. Por parte de China, un elevado e inusual número de maniobras militares chinas cerca de Taiwán está aumentando la tensión. En lo que respecta a los intereses de China y a su dignidad, no tenemos margen para retroceder. Si cedemos 1 centímetro, nos pedirán 1 kilómetro. Estados Unidos, la superpotencia, la mayor economía del mundo, la sede de los medios de comunicación y las empresas de Internet más poderosas del mundo. Hay muchas cosas de las que los estadounidenses pueden estar orgullosos, todo ello construido sobre su columna vertebral industrial. Pero Estados Unidos lleva 2 décadas lidiando con un problema: la desindustrialización. Dayton, Ohio. Dayton, Ohio, es una ciudad del cinturón del óxido de Estados Unidos con una larga tradición manufacturera. ¿Qué pasó con las fábricas? Cerraron, todas se redujeron y se dividieron. Emplearon a todo el mundo durante años. No sé qué pasó en realidad. Simplemente les pagaron la liquidación y los dejaron ir. Eso fue todo. Ahí tienes tu indemnización y hasta luego. Those were the days, golden and true. This is the place someday I'll return to.
Mi padre trabajaba para General Motors y mi madre era agente inmobiliaria. Trajeron a casa la idea de que si trabajas duro te iría bien en este país. Entonces, mi hermano es abogado en Cincinnati y yo soy la alcaldesa de Dayton. Así que toda esa idea del sueño americano funcionó bien. Now it's lost on the waves of time, far from the shores of this life. Gone, baby, gone, take me home, where I belong. Creo que todo se vino abajo a principios de los años 2000. Este contrato se rompió con la pérdida de puestos de trabajo en el sector manufacturero de Dayton. La manera de pensar a finales del siglo XX era que si trabajabas duro y cumplías las reglas, tus hijos cosecharían esas recompensas, y eso fue realmente el sueño americano. Por primera vez en nuestro país estamos experimentando lo contrario. A los hijos de las familias no les va mejor que a sus padres, y es el sueño roto que está surgiendo ahora. Entre 2001 y 2007, el área metropolitana de Dayton perdió casi 20.000 empleos. Casi 1 de cada 3 empleos en el sector manufacturero local desapareció. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza aumentó hasta el 34,5%, casi 3 veces la tasa de pobreza nacional. ¿Cómo llegó Dayton a ese punto? En su apogeo, fue considerada el Silicon Valley de su época. Esta comunidad era conocida como la ciudad de las 1000 fábricas. Producíamos todo tipo de cosas. Liderábamos el país per cápita en número de patentes estadounidenses. Había un verdadero espíritu de innovación y creatividad. En Dayton se inventó la aviación. Wilbur y Orville Wright aprendieron a volar sobre un viejo prado de vacas en Dayton, Ohio. En muchos sentidos, este es el primer avión práctico del mundo. También se inventó la caja registradora. Cada una de estas cajas registradoras, cada pieza y parte de ellas se construyó cerca de nuestro museo en la fábrica de la empresa National Cash Registry, aquí en Dayton, Ohio. Aquí se fabricaban estufas, refrigeradores, bicicletas, automóviles, camionetas, de todo. Durante gran parte del siglo XX, Dayton era el lugar ideal para aquellos que buscaban un trabajo y un modo de salir adelante. En los años 90 y 2000, muchas de las grandes empresas de esta comunidad empezaron a tener problemas. Para comprender por qué lo que ocurrió hace 20 años sigue resonando hoy en la política estadounidense, debemos remontarnos al año 2001. Ese año, el gobierno estadounidense apoyó la moción para que se permitiera a China entrar en la Organización Mundial del Comercio. La apertura de la economía de China creará oportunidades sin precedentes para que los agricultores, trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir con éxito en el mercado chino, al tiempo que aportará una mayor prosperidad al pueblo de China. Detroit. Cuando las fábricas se trasladaron al extranjero, algunas estimaciones apuntaban a la pérdida de 5 millones de empleos en el sector manufacturero. Los economistas pensaron que sería temporal, pero algunas comunidades nunca se recuperaron del cierre de estas fábricas. Desde 1997, que fue el punto álgido, Estados Unidos perdió unos 5 millones de empleos en el sector manufacturero, lo que supone entre el 25% y el 30% del total. Han desaparecido industrias enteras, sectores como el textil, la confección, el mueble, además de grandes segmentos de la industria electrónica. Muchos de los acuerdos comerciales que se han firmado en los últimos 25 años han puesto a Estados Unidos en desventaja competitiva. En el caso de China, en mi opinión y la de mucha gente, es que
su población es mucho más numerosa que la estadounidense. Un conferencista en educación dijo que el número de estudiantes avanzados en China es mayor a los estudiantes ordinarios en Estados Unidos, por lo que el gobierno chino intentó encontrar empleos para casi 20 millones de personas al año. Esa cantidad de personas representa la población del estado de Ohio. ¡Queremos democracia! ¡No democracia! ¿Qué haremos? ¡Contraatacar! ¡Nos dicen libre comercio! ¡Les decimos no queremos! La globalización es necesaria y es un hecho, pero a diferencia de otros países como Alemania que protegieron a sus trabajadores, el gobierno estadounidense no lo hizo. Y la desaparición de la clase media que se ha producido en nuestro país en los últimos 20 o 30 años ha sembrado la ira en las comunidades del Medio Oeste. Estos trabajadores se encuentran en algunos lugares como Walmart trabajando por el salario mínimo, sin beneficios para ellos ni sus hijos. Asimismo, estas fábricas solían ser la parte más importante de la base tributaria, así que los ingresos fiscales disminuyen. Como resultado, las propias comunidades decaen y tienen que despedir a docentes, policías y bomberos. Se ha convertido en un proceso bien conocido del denominado Rust Belt, la evolución del cinturón del óxido en Estados Unidos. Cada puesto de trabajo en la industria manufacturera estadounidense genera 1,75 empleos adicionales en la cadena de suministro. Se trata de personas que prestan servicios como derecho y contabilidad, y cuando las fábricas desaparecen, muchos de esos empleos, pues también. En este establecimiento, el número de personas que solicitan ayuda no ha dejado de aumentar cada año. Somos una especie de cocina comunitaria. Es decir, ofrecemos un lugar al que la gente de nuestra comunidad local puede acudir los 7 días de la semana para recibir un almuerzo nutritivo y gratuito. En 2005 y 2006 se produjo un gran aumento del número de familias que acudían a nosotros. Hice pollo y filete, pero ya me quedé sin filete. De las más de 200 personas a las que atendemos cada día en Dayton, alrededor del 40% son personas sin hogar, viven en la calle. Algunas personas tienen vivienda, pero no en los suburbios, sino en casas en las que puede que no haya agua corriente, que no funcione el refrigerador o la estufa. Son casas que están pegadas unas a otras, que están tapiadas, que no son habitables, pero que pueden tener ocupantes ilegales porque necesitan un techo para dormir. Es decepcionante, la verdad, que en nuestro país permitamos que alguien carezca de los recursos básicos. Dicen que esta es la tierra de las oportunidades, pero para los pobres, esta no es la tierra de las oportunidades. Es la tierra de un embudo profundo en el que cayeron e intentan volver a salir sin ningún apoyo. Y bueno, vergüenza nos debería dar como país por no ser capaces de abordar esa situación. Los factores que impulsan lo que para mí son las tensiones entre Estados Unidos y China existen desde hace muchos años. El pueblo estadounidense opina que su país está perdiendo empleo con respecto a China. La clase media siente que está sufriendo porque sus salarios no han subido. Así que en el fondo tenemos una revuelta de la clase media y un espíritu antiglobalización, en el sentido de que la integración comercial con la economía global simbolizada por China ha deprimido de algún modo el bienestar de los estadounidenses. Y China es el blanco por su gran tamaño y porque su economía ya es la segunda más grande del mundo. Así que esta sensación se ha ido acumulando durante varios años. Y al llegar las elecciones de 2016, Trump fue a las ciudades del cinturón manufacturero y realizó una campaña dirigida a China.
No permitiremos que China destruya nuestro gran país. Cuando el presidente Trump se presentó en 2016, citó varios de los trabajos que yo había escrito sobre los empleos perdidos por el comercio con China y los utilizó agresivamente en la campaña. Se presentó como un intruso, alguien que sería el aliado de los chinos y sacudiría a Washington, y a los trabajadores les gusta ese tipo de imagen. Quieren a alguien fuerte que esté dispuesto a luchar contra los poderes establecidos. Responsabilizan a China tras su ingreso en la OMC por la pérdida de sus empleos y sus comunidades. Ohio votó por Trump en las elecciones de 2020. Desde que China entró en la OMC en 2001 hasta finales del año pasado, China ha ganado en total 13 billones de dólares en PIB. Estados Unidos en este periodo ganó 11 billones. El pastel total ha crecido en esencia a un tamaño similar. El problema es cómo se está distribuyendo. En Estados Unidos, el 1% de la población más rica tiene una cantidad de riqueza similar a la del 90% de la población más pobre. Esto da una idea de la desigualdad en la distribución de la riqueza que ha experimentado Estados Unidos. Así que no pueden culpar a China por cómo reparten el pastel en su país. Estudiar los efectos del comercio es un asunto complejo. ¿Qué habría hecho una empresa como Apple sin los ensambladores chinos de bajo coste? Sin China, ¿se habría trasladado la fabricación a India, México y el sudeste asiático? ¿Qué pasaría con los robots y las grandes máquinas que hubieran suplantado a los trabajadores? La globalización es un hecho y la automatización sin duda se está produciendo en todo el mundo. Pero en mi opinión depende de cómo Estados Unidos decide proteger a sus trabajadores. Y creo que eso es lo más importante en nuestra relación con China. Mientras continúan los acalorados debates sobre la responsabilidad de China por los males económicos de Estados Unidos, una pandemia desgarra el país. Millones de estadounidenses se han infectado con el coronavirus y cientos de miles han muerto. Incluso antes de que estallara la crisis actual, la relación chino-estadounidense estaba en estado crítico. Pero la pandemia puede haber supuesto su sentencia de muerte. Pittsburgh. Es posible que las ventas hayan bajado al menos un 75%. El préstamo para catástrofes económicas ha sido de gran ayuda para mantenerme a flote. Sin eso, quizá habría tenido que cerrar también. Creo que podré aguantar hasta septiembre, quizás un año, no lo sé. Y eso gracias a que soy el propietario de este edificio. Voy por el 14º año de una hipoteca a 15 años. Si fuera el 5º año de una hipoteca a 15 años, no estaríamos teniendo esta conversación justo ahora. El último recuento que he oído es que en todo el estado se han cerrado unos 700 bares y restaurantes debido al coronavirus. Y sé que en Pittsburgh se oye cada 2 días. Todos los días hay cierre. Lamentablemente. Por desgracia, la mayoría de la gente solía esperar un par de meses para cerrar, o se tardaban en hacerlo porque se dejaban llevar por sus emociones. Así que cuando tuvieron que cerrar, ellos no tuvieron más opción. Su deuda era insostenible, realmente insostenible en ese momento. Mi hijo tiene 21 años. Su mejor amigo acababa de morir una semana antes de cumplir 21 años. Había fallecido por coronavirus. Tengo un primo que estuvo en el hospital unos 7 días por
coronavirus recibía respiración asistida, pero nunca llegó al respirador. La gente culpaba a China. Creo que todos pensaron que en ese país no habían hecho las cosas bien cuando se produjo el primer brote. Según una encuesta del Pew Research Center, el 73% de los adultos estadounidenses afirma tener una opinión desfavorable de China. El 78% también atribuye gran parte de la culpa de la propagación mundial del coronavirus a la gestión inicial del brote de COVID-19 en Wuhan por parte del gobierno chino. Alrededor de 1 de cada 4 califica a China como enemigo de Estados Unidos. Las alertas de China al mundo se produjeron en un momento que es motivo de disputa entre ellos y Estados Unidos y que aún no se ha resuelto. Los medios de comunicación estatales chinos emitieron un video sobre este tema dirigido a la audiencia occidental. Diciembre. Se registran extraños casos de neumonía. Entendido. Enero. Descubrimos un nuevo virus. ¿Y qué? Es peligroso. Solo es una gripe. Ponte una mascarilla. ¡No quiero! Quédate en casa. Eso viola los derechos humanos. En medio de la angustia y la destrucción, se ha arraigado la política de la culpa. Trump afirmaba que el virus no era grave, que desaparecería en pocos días. Pero no ha sido así. Y no se vislumbra el final de los daños a la economía y al empleo. ¿Y qué hacen? ¿Culparse por no tomárselo en serio o buscar un chivo expiatorio? Bueno, China es el más conveniente. Por si fuera poco, China afirma haber tenido unos 85,000 casos y menos de 5,000 muertes en una nación de 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos tiene una cifra de muertos 60 veces mayor. En los meses previos a las elecciones, tanto Biden como Trump han difundido anuncios culpando a China. Yo hablaría por teléfono con China y le diría claramente, vamos a estar en su país y tienen que ser abiertos, tienen que ser directos, debemos saber qué está ocurriendo. Pero Trump se dio ante los chinos y les tomó la palabra. El presidente tuiteó, China ha trabajado muy duro para contener el coronavirus. Todos los anuncios negativos del mundo no pueden cambiar la verdad. China nos va a destrozar, vamos viejo. O son malos amigos. Puede que las elecciones hayan terminado, pero para muchos el ajuste de cuentas continuará. La responsabilidad es principalmente del presidente, y de ahí hasta abajo. Todo es culpa del gobierno, porque tiene que tomar decisiones difíciles, ya sea sobre la apertura de escuelas o el cierre de bares, y todos tomaron una decisión unánime. Personalmente, me habría gustado que llegáramos a una cuarentena total para intentar controlar el virus. Me hubiera gustado que imitáramos algunos de los métodos de Wuhan para controlar el virus y quizá lograr una cuarentena total. Pero la gente perdió la razón con lo de llevar la mascarilla y la libertad de no usarla. Las tensiones iniciales entre Estados Unidos y China se debieron a la preocupación estadounidense por el modelo económico chino. Luego llega la pandemia y desde el punto de vista de Washington, China ocultó la información. Luego está la campaña electoral en la que el presidente necesita parecer severo y hay halcones dentro de la administración. Todos estos factores han impulsado a Estados Unidos a ejercer una presión extrema sobre China. Obligaría a China a cumplir las normas internacionales. Nos estamos asegurando de que para negociar en Pekín deben entregar toda la propiedad intelectual, deben conseguir un socio y China es el 51%. En primer lugar, nosotros no haríamos eso. En segundo lugar, nos encontramos en una situación en la que China también tendrá que cumplir las normas internacionales. Cuando me reuní con Xi y aún era vicepresidente, me dijo, estamos estableciendo zonas de identificación aérea en el mar de la China Meridional. No pueden
pueden volar a través de ellas. Claro que podemos hacerlo, no vamos a prestar atención. Tienen que seguir las reglas. No cabe duda de que las tensiones entre Estados Unidos y China continuarán. Esto es a largo plazo la principal batalla geopolítica a la que nos enfrentaremos en un futuro previsible. Lo que ocurre es que su aplicación concreta será diferente y una administración Biden podría ser más adecuada para trabajar con los demás y desarrollar una alianza. Las medidas adoptadas por Estados Unidos contra China tienen como objetivo avivar la confrontación y revivir la Guerra Fría en el siglo XX. Nuestros principios son muy claros. No provocamos, pero tampoco nos acobardamos. No soportaremos su maldad. No queremos llegar a una situación de Guerra Fría. Es un despilfarro de recursos por ambas partes. Pero como no tenemos mecanismos de diálogo, hay muchas más posibilidades de que hayan malentendidos. Y a causa de mayores malentendidos, más conflictos. Y esto es muy peligroso, ya que ambos países son verdaderamente grandes e importantes. Dayton, Ohio. En 2015, la empresa china Fuyao invirtió cerca de $500 millones en una fábrica en esta ciudad. Incluso mientras se desarrollaba un debate nacional sobre China y la pérdida de empleos. Fuyao llegó tras el cierre de la planta de General Motors en 2009 y nos alegramos por la reutilización de la planta. Hemos recibido grandes golpes, perdido puestos de trabajo, sufrido los pesares, pero hemos superado la crisis de Dayton. Algunas grandes instalaciones en Dayton estaban vacías. La llegada de un fabricante chino de vidrio y la reactivación de esa fábrica fue una gran noticia para la comunidad. En los próximos episodios, analizaremos las consecuencias de esta rivalidad entre superpotencias. ¿Qué ocurre con las empresas chinas que comercian con Estados Unidos? Tuvimos que despedir a casi 200 trabajadores por culpa de la guerra comercial. ¿Qué ocurre con los chinos que viven en Estados Unidos? Creo que ser chino en Estados Unidos, en especial ahora, con la pandemia del coronavirus, me hace entender lo que pueden sentir los musulmanes y los inmigrantes después del 11 de septiembre. Se ha avivado una sensación innata de supremacía blanca, nativismo y de xenofobia. ¿Y qué harán ahora los millones de personas que dependen del comercio bilateral entre estas dos superpotencias? Got trouble in my heart, got trouble in my mind. Digging through the wreckage, but trouble's all I find. Got trouble with the preacher, trouble with my soul. No matter where I hide, the trouble gets a hold. There's gonna be trouble, trouble all around. There's gonna be